Buenos días, jóvenes. Esta es la lección 22, sistema de unidades. Para séptimo grado de Ciencias Naturales, Instituto Gubernamental Central Vicente Casas. Al observar la siguiente imagen podemos hacernos las siguientes interrogantes. ¿Qué observamos en ellas? ¿Cuál de estos instrumentos hemos utilizado? ¿Sabemos que es un sistema de medida? ¿Por qué necesitamos medir en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es la utilidad de la medición? Para poder dar respuesta a esas interrogantes, abordaremos el siguiente tema. Iniciaremos con sistemas de unidades. Son el conjunto de unidades convenientemente relacionadas entre sí, que se utilizan para medir diversas magnitudes, como ser volumen, peso, longitud, entre otras. Representan una parte importante de nuestras vidas diarias. Constantemente se hacen mediciones, por ejemplo, dar la hora, medir la temperatura corporal, contar los pasos, entre otros. Existen varios sistemas de unidades entre los que se destacan el sistema MKS, que se le conoce como el Sistema Internacional en la actualidad, que las magnitudes fundamentales en él son metro, kilogramo y segundo. El sistema sexagesimal, que es el CGS, podemos hablar de sus unidades fundamentales, centímetro, gramo y segundo. Luego tenemos el sistema técnico de unidades, que actualmente está en desuso, entre los cuales se le conoce como el sistema métrico decimal. Luego el sistema anglosajón de unidades, que entre sus unidades principales tenemos pulgada, libras y segundo. Vamos a hablar del sistema internacional de unidades, abreviado con las letras en mayúscula SI. Es el sistema coherente de unidades adoptado y recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas, con sus siglas CGPM. El origen de este sistema se remota al año de 1875, cuando 17 naciones decidieron firmar el primer acuerdo internacional que permite unificar unidades de medida y patrones de medición. El sistema internacional de medidas está formado por dos clases de unidades. Unidades fundamentales se definen a partir de un patrón estandarizado e invariable. Todas estas unidades son medibles e iguales en cualquier lugar del mundo. Y tenemos las unidades derivadas, que estas unidades son aquellas que se originan con la combinación de las unidades o magnitudes fundamentales. Algunas de ellas han recibido nombres especiales y símbolos particulares. Entre ellas se muestra en el siguiente cuadro. Magnitudes fundamentales. Son las que sirven de base para establecer todas las magnitudes, no dependen de otras para ser cuantificables. Y tenemos las magnitudes fundamentales comunes: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. En este cuadro podemos observar su nombre y su símbolo. Por ejemplo, la intensidad de corriente eléctrica es el amperio y su símbolo es una A mayúscula. Magnitudes derivadas están expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Se pueden determinar a partir de ellas utilizando las expresiones adecuadas. Por ejemplo, tenemos superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, energía, carga eléctrica, resistencia eléctrica. Algunas de ellas tienen nombres especiales, como ser la fuerza. Su nombre es Newton y el símbolo es una N mayúscula. Y otras que no tienen nombre especial, ya que provienen directamente de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el volumen, que su símbolo es m elevado a la 3, que significa metro cúbico. Podemos decir que las unidades fundamentales son 7, la cual pues manejamos lo que es longitud, que es la unidad es el metro, el símbolo es m. En este cuadro podemos observar la definición de la unidad. Podemos observar que el metro es la longitud de trayectoria recorrido en el espacio, o sea, en el vacío, por la luz durante un tiempo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Sucesivamente podemos observar las siguientes unidades, como la masa, kilogramo, que su símbolo es una K y una G.
La magnitud es la masa. Otra magnitud, el tiempo. Unidad segundo, símbolo una S minúscula. Y a la par podemos ir viendo la definición de cada uno de ellos. Luego tenemos intensidad de la corriente eléctrica. Podemos ver que es el amperio con su símbolo A mayúscula. La temperatura Kelvin, su unidad es Kelvin. Y símbolo una K mayúscula. Por ejemplo, el Kelvin, unidad de temperatura termodinámica, es la fracción de 1 sobre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Entonces, en este cuadro podemos observar las definiciones de cada una de estas magnitudes fundamentales. Vamos a hablar del sistema inglés, conocido también con el nombre de sistema imperial. Es ampliamente utilizado en Estados Unidos de América y cada vez con menor frecuencia en algunos países que son cercanos a Gran Bretaña. Son unidades no métricas que se utilizan en Estados Unidos u otros países de habla inglesa, como el Reino Unido. Su origen se remota a la antigua Roma. En la actualidad, estas unidades se están reemplazando por el Sistema Internacional de Unidades. En Honduras aún son utilizadas las siguientes unidades en el sistema inglés: la libra, el galón, la yarda, la pulgada, el pie, la vara. Vamos a hablar de algunas equivalencias de las unidades inglesas. Por ejemplo, en longitud es común pues, que nosotros encontremos lo que es la pulgada, y una pulgada equivale a 0.0254 metros, o podemos decir que es 2.54 centímetros. Y así sucesivamente, una yarda equivale a 0.915 metros. Podemos decir que una yarda es menor que un metro, por lo tanto no es correcto decir que una yarda es igual a un metro. Por ejemplo, un pie equivale a 0.305 metros. Si hablamos de magnitudes fundamentales, otra de ellas, que es la masa, pues establecemos que una libra equivale a 0.454 kilogramos, una onza a 0.0283 kilogramos y una tonelada inglesa equivale a 907 kilogramos. Superficie, cuando hablamos de superficie, estamos hablando de unidades de área. Un pie cuadrado equivale a 0.0929 metros cuadrados. Por ejemplo, una yarda cuadrada equivale también a 0.836 metros cuadrados. Y luego, cuando hablamos de capacidad o volumen, establecemos que una yarda cúbica equivale a 0.765 metros cúbicos. Un pie cúbico equivale a 0.0283 metros cúbicos. Una unidad muy común utilizada en Honduras es el galón. Y ahora sabemos que cuando compramos combustible ya no nos venden por galones, sino que por litros. Aquí es una conversión muy importante. Una igualdad que nos dice que un galón es igual a 3.785 litros. Podemos observar acá un destornillador, el cual, basándonos a una regla, un instrumento de medición, que aparentemente está en las 4 pulgadas, ¿verdad? Que viene siendo casi un aproximado de 10 centímetros. El sistema internacional, denominado Sistema Internacional de Medida, es el nombre que recibe en casi todos los países usuarios, que lo han adoptado como sistema oficial para la medición. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Palabras de Albert Einstein. Que pasen un feliz día, jóvenes.